nombre es Iván La Negra y en esta oportunidad vamos a hablar de la consulta previa. Se trata de uno de los temas más importantes en nuestro país porque toca uno de los asuntos que es cruciales para nuestra sociedad, que es los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Son una parte de la población peruana que tiene un conjunto de características que los identifican. La primera de ellas tiene que ver con que es población que desciende de aquella que estuvo aquí en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Y en segundo lugar, se trata de población que mantiene en todo en parte características culturales que le identifican. Mantienen instituciones religiosas, instituciones políticas, instituciones de diverso tipo que descienden a su vez de esta cultura que estuvo aquí antes de la llegada de los españoles. Y otro lado también tiene un elemento que es su autoconciencia de su identidad indígena. Cuando esos elementos se combinan, estamos entonces frente a un pueblo indígena. En el Perú existen al menos 52 pueblos indígenas y ello constituye una de las riquezas más importantes del Perú. Es decir, somos un país con una gran diversidad cultural. Además, estos pueblos indígenas tienen un conjunto de derechos colectivos, que son derechos muy importantes porque están ligados, vinculados a esta diversidad cultural, a su identidad cultural. Y estos derechos, por ejemplo, tienen que ver con la tierra, tienen que ver con el uso de la lengua, tienen que ver con un conjunto de elementos y herramientas que forman parte de su vida diaria y de la existencia de su cultura. Por dicha razón, es una obligación del Estado cuidarlo. Es ahí donde aparece la importancia de la consulta previa. ¿De qué trata la consulta previa? Trata de una obligación que tiene el Estado de que antes, es decir, de forma previa, a la adopción de alguna medida legislativa o administrativa que pudiera afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, deba consultarles. Esto desde luego implica un conjunto de herramientas que deben realizarse para que esto ocurra de una buena manera y también un conjunto de principios que orienten el proceso. Tenemos, por ejemplo, la buena fe, que es un elemento muy importante. Tenemos también la adecuación de las herramientas a la diversidad cultural, entre otros elementos. Sin embargo, todo esto requiere a su vez de un procedimiento. Por dicha razón, el Perú ha dictado hace poco una ley muy importante, la Ley de Consulta Previa, y que también ha sido reglamentada. Y en estas normas lo que se contiene es un conjunto de pasos y procedimientos para llevar a cabo de una manera adecuada la consulta previa. ¿Cuáles son esos pasos? En primer lugar, tiene que haber una etapa preparatoria, en la cual las partes se organizan y dialogan para identificar cuáles son ya de manera concreta los pasos que deben darse para llevar a cabo de buena manera, efectiva manera, la consulta previa. Esto debe finalmente tener un plan de consulta, que es la herramienta que debe guiar todo este proceso. Luego, le corresponde al Estado realizar la etapa de información y permitir que la población reciba todo el conocimiento sobre la medida que se piensa adoptar. Una vez culminada esta etapa, le toca ahora a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a las organizaciones indígenas, llevar a cabo una evaluación interna de la propuesta que el Estado ha brindado. De esa manera discutirán sobre la misma, verán si es una medida conveniente o si se requiere alguna modificación. Con todos esos elementos, finalmente se llega a la etapa de diálogo, en la cual los representantes del Estado y de los pueblos indígenas se reúnen y empiezan a dialogar. No es, por lo tanto, la consulta previa un plebiscito, ni una elección, ni un mecanismo electoral, sino un mecanismo de diálogo directo, en el cual las partes buscan, de manera denodada, llegar a acuerdos. Una vez culminado este proceso, habrán acuerdos que quizás sean totales sobre todas las materias incluidas en la medida, o quizás también puedan ser parciales. Esos acuerdos deben constar en un acta de consulta. Es con este elemento, el acta, en que el Estado finalmente tiene que tomar una decisión. ¿Qué incluye esta? Deberá incluir, por ejemplo, todos los acuerdos que deben ser incorporados de manera obligatoria dentro de la medida que el Estado vaya a dictar. Tiene que también incluir, eso es muy importante, un compromiso con todos aquellos derechos que los pueblos indígenas tienen, es decir, no puede alterar ni modificar derechos fundamentales, no puede afectar estos derechos, tiene que respetar las competencias que el Estado le ha brindado a la entidad gubernamental, tiene que cumplir con las normas ambientales y demás obligaciones que tiene el Estado. Es decir, nunca es una decisión arbitraria, siempre está arreglada por un conjunto de normas que establecen un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Y también, desde luego, hay un espacio de discrecionalidad en la cual el Estado, en virtud de las competencias que la Constitución y el régimen democrático le ha dado, tiene que finalmente incorporar dentro de la medida. Todos estos elementos constituyen la decisión y que es la que cierra el proceso de consulta. Esta herramienta de la consulta previa de un mecanismo fundamental para profundizar la democracia, para construir una sociedad más integrada y para que la diversidad cultural no se convierta en una barrera para los peruanos, sino más bien en una herramienta de integración, en una herramienta que brinde oportunidades nuevas para todos y que convierta a nuestro país efectivamente en uno donde existan muchas oportunidades y donde la prosperidad llegue a cada uno de sus miembros.